Listo. Muchachos, por favor verifiquen que todos tengan el micrófono cerrado para no tener interferencias. Entonces, ahora sí, ya está grabando. Entonces, antes de comenzar y ver la definición formal de un espacio vectorial, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Sea n un número natural y definamos Rn de la siguiente manera. Vamos a definir un conjunto. Ese conjunto simplemente van a ser n tuplas, ¿sí? O lo pueden escribir como aparece acá, x1, xn, o simplemente poner acá x igual a x1, xn, ¿sí? Tal que cada uno de estos, cuando uno escribe acá x sub i en r, lo que está indicando es que cada una de estas entradas que aparecen acá son números reales. Y cuando decimos que para todo i, desde 1 hasta n, lo que estamos es especificando que es para cada una de las entradas. Entonces, simplemente Rn es el conjunto de n tuplas, donde cada una de las entradas son números reales. Entonces, lo que acabo de decir en palabras se escribe de esta manera en símbolos matemáticos. Entonces, hay dos formas de escribir un elemento en Rn. Sería de esta manera, que sería a modo de vector, o escribirlo de esta manera. A mi modo, a mi gusto, por cuestión de escritura, pues yo prefiero escribirlo de esta manera, como una n tupla, y no escribirlo como un vector. Es simplemente por escritura, pero las dos son igualmente válidas. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que es Rn. Me imagino que Rn lo trabajaron en geometría. Generalmente, pues, geometría es R2, pero se puede generalizar el concepto de R2. Entonces, de manera general, vamos a considerar por ahora dos conjuntos no vacíos. Es importante que ambos conjuntos sean no vacíos. Entonces, se define el conjunto A cruz B, ¿sí? Seguramente algunos ya lo han estudiado. Entonces, se define el conjunto A cruz B como las parejas ordenadas A, B, ¿sí? Donde el elemento A, este elemento A minúscula, está en el conjunto A mayúscula y este elemento B minúscula está en el conjunto B mayúscula. Entonces, dado dos conjuntos no vacíos, a partir de esos dos conjuntos podemos entonces definir, un nuevo conjunto que es el conjunto A cruz B. Listo. Ahora, no todo va a ser así, muchachos, es simplemente como por ahorrarme la escritura. Más adelante, pues voy a escribir en una aplicación que tengo por acá. Listo, para que lo sepan. Esto acá ya lo puedo cerrar, más tarde se los envío. Por acá le puedo dar ocultar. Listo. Entonces, ahora vamos a definir dos funciones que van a ser supremamente importantes para nuestro objetivo, que es estudiar el concepto de espacio vectorial. Entonces vamos a definir dos funciones que vamos a denotar por una cruz y por un punto. Esto simplemente lo vamos a denotar por una cruz y por un punto. Listo, es simplemente notación. Entonces nosotros vamos a definir una función, ¿sí?, de este conjunto de Rn cruz Rn en este conjunto de acá. Entonces, como nos decían en básicas, esto de acá es el dominio y esto de acá es el codominio. ¿Listo? Entonces, como es una función, entonces nosotros debemos tomar acá un elemento en este conjunto, en el conjunto Rn cruz Rn, pero ya sabemos que un elemento de Rn cruz Rn es una pareja ordenada de esta forma. Entonces sería X que está en Rn, Y que está en Rn. Y como es una función, como nosotros queremos definir una función, entonces a cada elemento de acá le corresponde un único elemento que está acá. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo por acá. Recuerden, lo primero, esta cruz
es simplemente notación. Entonces vamos a definir una función de Rn cruz Rn, que va a tomar valores en Rn. Entonces acá tomamos un elemento de Rn cruz Rn, un elemento arbitrario, entonces lo tomamos XY, entonces acá la asignación de X más Y, ¿cierto? Lo podemos escribir como X más Y. Es importante, muchachos, que no confundan de que este símbolo es el símbolo de la suma que ustedes están acostumbrados a usar de los números reales. Simplemente es un símbolo que lo vamos a escribir como una cruz. ¿Listo? Entonces, esto simplemente lo vamos a definir como x1 más y1. Entonces es acá donde el curso comienza a ponerse un poco interesante, ¿sí? Yo acá estoy diciendo, lo voy a poner inclusive con rojo, que por símbolo yo voy a poner aquí una, una cruz. Inclusive, pongámoslo un poco más arriba. Vamos a ponerlo así. Entonces acá yo les hice el comentario. No confundan esta suma de acá con la suma de los números reales, ¿cierto? Ahora, les voy a decir lo siguiente. Esta suma que ustedes ven acá, sí es la suma de los números reales. Ah, pero Felipe. Ah, bueno, es otra cosa. Mi nombre es Felipe, no me había presentado. Entonces, una cosa es lo siguiente. Acá simplemente estamos denotando una función por este símbolo. ¿Listo? Entonces, como nosotros estamos tomando un elemento en Rn, como X está en Rn, ¿eso qué significa? Ah, que X es de esta forma. X1 hasta xn, ¿cierto? Y que Y, como Y está en Rn, entonces uno dice que Y tiene esta forma, perdón, tiene la forma Y1 hasta Yn. ¿Listo? Entonces yo quiero definir una función. Como yo quiero definir una función, entonces tomo un elemento acá y le asigno un elemento acá. Yo le debo asignar un elemento acá. ¿Cómo voy a asignar ese elemento? Ah, simplemente lo que voy a hacer es que cada una de estas entradas las voy a sumar con su respectivo índice. ¿Cómo así? Cuando yo tome X más, que es este de acá, Y, entonces la suma, ¿cierto? Porque yo le tengo que asignar un elemento de Rn. Cuando yo asigno, aquí acá la caligrafía Y, entonces cuando yo defino esta suma de esta manera, x1 más y1, xn más yn, este elemento que está acá es un elemento que está en Rn. ¿Por qué es un elemento que está en Rn? Ah, porque es una n tupla y cada una de estas entradas es un número real. Entonces, lo primero que hay que identificar, reconocer, es que acá, a pesar de que lo estamos llamando crucecita, esta no va a ser siempre la suma de los números reales de la cual nosotros estamos acostumbrados. Y más adelante en los ejemplos vamos a ver un caso muy concreto en el que esta suma no es la de los números reales. Pero sí es importante que entiendan que esta de acá sí es la suma de los números reales. Entonces, de esa manera, hemos definido una función a la que llamamos cruz. Listo. Ahora nosotros vamos a definir una función que vamos a denotar punto. Listo. ¿Qué es lo que pasa ya con esta función punto? Que acá simplemente vamos a considerar es el conjunto de los reales. Acá no aparece Rn, es simplemente el conjunto de los reales. Entonces el dominio de esta función va a ser R cruz Rn y el codominio va a ser Rn. ¿Listo? Entonces, como tenemos que tomar un elemento acá, tomamos una pareja de la forma alfa x, donde alfa es un número real y x es un elemento que está en Rn. ¿Cómo vamos entonces a definir
a partir de este alfa y a partir de este X un elemento en Rn. Ah, sencillo. Como este X está en Rn, como ese X está en Rn, lo acá, como tenemos un X que está en Rn, yo quiero definir punto alfa X, que sería por definición alfa.x. Entonces yo lo voy a definir. Yo necesito que esto de acá sea un elemento de Rn. ¿Cómo puedo definir esto de tal forma que sea un elemento de Rn? A simplemente alfa veces por el elemento x1 y así sucesivamente hasta alfa xn, ¿cierto? Entonces, esto de acá es un número real, esto de acá es un número real. ¿Por qué? Porque el alfa es un número real y cada uno de estos números es un número real. Entonces, cuando yo tomo un número real y lo multiplico por otro número real, pues eso me da un número real. Entonces, acá tenemos una n tupla, ¿cierto? Donde cada una de las entradas son números reales. Por lo tanto, este elemento de acá es un elemento que está en R. Entonces allí nosotros hemos definido dos funciones. ¿Listo? Estas van a ser, digamos, como parte introductoria para la definición formal de espacio vectorial. Pregunto, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Mm, Pero es suma si n es igual a uno. Ah, en ese caso sí. Cuando n, como dice aquí Víctor, sí, porque lo que dice Víctor, claro, o sea, esa suma, eso es importante decirlo, gracias Víctor por el comentario. En principio, esta suma no es la suma de los números reales, pero va a coincidir con la suma de los reales cuando n sea igual a uno, claro, porque es que los reales es lo mismo que R1, ¿sí? Pero en principio no es la suma de los reales. Listo. Entonces, ahora sí, la definición de lo que es un espacio vectorial. Entonces, vamos a tomar X, un conjunto no vacío, un conjunto no vacío, ¿sí? Y dos funciones que vamos a denotar por cruz y punto, donde cruz va a estar definida de la siguiente manera, como X cruz X con valores en X. Ah, aquí hay un error tipográfico. Esto no son los reales. Voy a arreglar esto acá de una vez. Acá no lo puedo. Yo sí puedo modificar acá. Esto aquí. Ah, pero vea pues. Ya, ¿por qué no me deja? Bueno, no molestemos con eso. Esto aquí no es una R, sino que es una F. Entonces vamos a tener un conjunto no vacío y dos funciones que denotamos por cruz y punto, donde la función cruz está definida de la siguiente manera, como X, cruz X, con valores en X, y la función punto va a ser F, cruz X, con valores en X. Más adelante, acá en el próximo renglón, vamos a decir quién es F. X, este conjunto de acá, se dirá que es un espacio vectorial sobre F, ¿sí? Donde F ya sea el conjunto de los números reales o de los números complejos, alguno de esos dos. Entonces acá, repito, esto acá es una F, donde está esta R es una F, esto para que lo corrijan allí en la escritura. Entonces diremos que X es un espacio vectorial sobre F si para todo X, Y y Z están en el conjunto X y para todo alfa y beta que están en F, se cumplen las siguientes 8 propiedades. ¿Cuáles 8 propiedades? Primero, que sumar X más Y
sea igual que sumar y más x. Que si sumamos x más y después sumamos z, perdón, aquí yo dije sumar, perdón. Si tomamos x y lo operamos con y, va a ser igual a y operado con x. Si tomamos x y lo operamos con y después lo operamos con z, tiene que ser lo mismo que tomar x y operarlo con y operado con z. ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante, por abuso de notación, uno en el curso dice que esa función cruz se va a llamar suma. ¿Qué es lo que pasa? Que uno en principio debe resaltar que no es la suma de los números reales, pero más adelante nosotros, por abuso de notación, vamos a decir que es suma. Entonces, digamos que por eso al principio me restringo tanto y digo como la función cruz. Pero más adelante, sin problema alguno, vamos a poder decir simplemente suma. Ahora, la tercera condición, de que debe existir, y lo vamos a denotar de esta manera, debe existir un elemento que lo vamos a denotar de esta manera, como teta sub b, un elemento en x, tal que teta sub b operado con x es igual a x, y que sea lo mismo que x operado con teta sub b. Y estas igualdades son válidas para todo x en mi conjunto x. Es simplemente, muchachos, una notación. ¿Listo? Quizás en algunos otros libros lo denotan de otra manera. Aquí en este curso lo vamos a denotar de esta manera. Si usted lo quiera denotar en los parciales de otra manera, no hay problema. ¿Listo? Pero lo importante es que existe un elemento en x tal que satisface esta, estas dos igualdades. Ahora, para todo x que está en mi conjunto x, existe un w que está en x, tal que x operado con w me dé el elemento que mencionamos previamente y análogo, ¿cierto? De 1, pues si x operado con y es igual a y operado con x, pues entonces se debería cumplir que w operado con x pues sea este elemento de acá. Entonces, en principio, pueden ser como propiedades muy abstractas, pero más adelante con ejemplos concretos, pues vamos a ver que esto no es tan abstracto. Ahora, la siguiente propiedad, que alfa, ¿sí? Este alfa es un elemento que está en F, mírenlo acá, alfa y beta son elementos que están en F. Ahora, alfa, entonces viene alfa punto, ¿sí? Operado con X, operado con Y, debe ser igual a ¿quién? A alfa punto X operado con alfa punto Y. Uno diría, pero es que eso siempre se cumple. Claro, eso siempre se cumple porque uno tiene en la cabeza los números reales o los números complejos. Y todas estas propiedades se cumplen en los números reales y en los números complejos. Pero como la matemática es tan fabulosa y tan genial, hay estructuras matemáticas en las que este tipo de cosas no se cumplen. Y eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante, porque en este curso nosotros vamos a ver estructuras matemáticas nuevas en las que algunas de estas propiedades no se satisfacen. Ahora, alfa más beta, entonces miren muchachos, acá sí lo dije, alfa más beta, porque esta suma de acá sí es la suma de los números reales o de los números complejos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que alfa y beta están en F y F son los reales o son los complejos. Entonces, en principio acá, como X está en X y Y está en X, esta operación de acá no es la suma de números reales, porque nosotros no sabemos qué conjunto es X, ¿cierto? Pero acá, en la propiedad 6, nosotros sí podemos decir que este símbolo que aparece acá es la suma de los números reales, perdón, o de los números complejos. ¿Por qué? Porque alfa y beta están en los reales o están en los complejos. Ahora, entonces, si tenemos alfa más beta, punto,
X, eso va a ser igual a alfa.x más beta.y. Ahora, si tenemos esta alfa.beta.x, eso sería igual a alfa por beta.x. Y la última es que 1.a es igual a A. Entonces, ese de punto generalmente en matemáticas se conoce como el producto escalar. Se me cayó esto. Entonces, simplemente por ahora tenemos la siguiente definición. ¿Cuál definición? Un espacio vectorial es un conjunto junto con dos funciones que vamos a denotar con una cruz y con un punto, tal que satisface estas 8 condiciones. ¿Listo? Simplemente para terminar, a los elementos de X se les llaman vectores. ¿Listo? Entonces ahora, después de ver esta definición, lo que vamos a hacer es realizar ejemplos ya concretos. Listo. Entonces, lo primero, ¿sí?, es que Rn es un espacio. Disculpe, hay unas Sí. preguntas acá en el chat que dicen lo siguiente. Bueno, gracias. Es que no. Sí, ¿Qué es esa A? Profe, no había que probar que más Y son operaciones que siguen estando ¿qué? ¿Qué es esa A? ¿Cuál A? ¡Ah! Claro, con razón. Oh, claro, la pregunta del compañero es. No, no es A, es X. Qué pena. Sí, 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 sí. Qué pena con ustedes y gracias al compañero. Y muchas gracias por esa intervención. Sí, o sea, digamos, uno en clase presencial puede corregir eso, pero acá es difícil. La octava, ¿cierto? Es 1.x igual a x, ¿sí? Tuve un error pues, de escritura en el que acá puse A. Entonces el compañero dice, bueno, pero ¿quién es A? Sí, acá no me están diciendo nada de A, ¿sí? Qué pena, un error ahí de escritura. Esa es una X. Gracias al compañero por esa intervención. Profe, ¿no había que probar que más Y son operaciones que siguen estando en X? No entiendo la redacción, Juan Camilo. ¿Se puede hablar? Sí, igual, claro. O sea, que la operación sea cerrada, ¿sí? Digamos, es una manera de decirlo, pero cuando yo digo que son funciones, ¿cierto? Cuando yo digo que esto de acá y esto de acá es una función, yo ya estoy diciendo que cuando yo opero los dos elementos que tomo acá, ¿sí?, y me cae acá, yo ya estoy diciendo que es cerrada porque estoy afirmando que tanto cruz como punto es función. ¿Es claro eso, Camilo? Listo. Sí, por favor, que alguien me avise lo del chat porque, o sea, como estoy acá distraído, entonces vale, no. profe, la próxima la hizo con más tiempo, más rápido, disculpe. Sí, dale, gracias. Entonces, lo primero, el primer ejemplo, el más sencillo es, listo, Rn es un espacio vectorial sobre R, ¿sí?, donde las operaciones son estas dos de acá que se definen, ¿cierto? Entonces voy a hacer la primera como por hacer algo, ¿cierto? Como para que digan que el profesor no es perezoso. Pero, ¿cuál es la primera, acá de ejemplo?
La primera es ARN, es un espacio vectorial, es espacio vectorial sobre R. Entonces, ¿cuál es la primera condición para que un conjunto no vacío junto con dos funciones sea un espacio vectorial? A, que para todo X y Y que usted tome en Rn, pues se tiene que cumplir que X más Y es igual a Y más X, ¿cierto? Pues claro, como uno generalmente está pensando en los números reales o en los complejos, pues uno dice, no, es que eso siempre se va a cumplir. No, no se va a cumplir. Entonces, como tenemos, entonces tenemos que X y Y pertenecen a Rn, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede decir uno? Uno puede decir lo siguiente. Entonces, X es igual a X1, Xn, y Y es igual a Y1, Yn, ¿cierto? Entonces, como uno quiere mostrar una igualdad, ¿cierto? Yo quiero mostrar una igualdad, entonces uno comienza en un lado y llega al otro. ¿Cómo sumo dos elementos en Rn? Como ya me había dicho acá la asignación, la tengo acá, la voy a subrayar. ¿Cómo sumo dos elementos en Rn? Simplemente la suma sería x1 más y1, xn más yn, ¿cierto? Pero ya esta suma es en los números reales, ¿cierto? Y desde el colegio nosotros sabemos que en los reales, ¿sí? Sumar x1 más y1 es lo mismo que sumar y1 más x1, ¿cierto? En los números reales nosotros ya sabemos esto. Perdón, acá es una x. En los números reales ya lo sabemos. ¿Listo? Entonces, con base en esta definición que tenemos acá, ¿sí? X1 más Y1, Xn más Yn, ¿cierto? ¿Qué puede decir uno? Listo, esto es igual a Y más X. ¿Listo? Entonces, yo sé que este ejemplo es bastante simple, ¿cierto? Pero simplemente como por rayar algo de este primer ejemplo. Entonces, Rn es un espacio vectorial sobre R. El segundo, vamos a introducir las matrices de una manera eh, muy informal. El concepto de matriz tiene el concepto de matriz tiene una formalización que es rigurosa, pero por ahora nosotros simplemente lo vamos a ver de esta manera, pero en el curso nosotros vamos a ver como esa formulación rigurosa de lo que es una matriz. Eso sí, lo que les voy a decir desde ya, y no lo vayan a decir nunca, generalmente cuando uno mira los libros de álgebra lineal, muchachos, si un libro de álgebra lineal le dice a usted que una matriz es un arreglo rectangular, mi recomendación es que tome el libro suavemente, lo ponga sobre la mesa y usted se retire y no se lo recomiende a nadie. Porque, o sea, como matemáticos, nosotros no podemos decir que una matriz es un arreglo rectangular. Nosotros más adelante, y lo vamos a ver con todo detalle y de una manera supremamente elegante, una matriz es una función. ¿Listo? Entonces, hay quienes dicen, y es permitido, eh, en algunos casos, en algunas carreras, que una matriz es un arreglo rectangular, listo, pero para nosotros, que estamos estudiando matemáticas, eso no está permitido. Una matriz es una función, pero simplemente acá, como para introducirlas, pues simplemente las vamos a ver de esta manera. Entonces, tomamos m y n, números naturales, y vamos a definir, entonces, este conjunto, m mayúscula de m cruz n en los reales. Entonces, simplemente acá lo que uno estaría diciendo, ¿cierto? Digamos como de una manera muy
muy coloquial, generalmente a uno le dicen, ah, esto es A11, A12, A21, A22, ¿cierto? Entonces, una matriz es un arreglo rectangular. Uy, cuidado, ¿cierto? ¿Usted qué estudia? Matemáticas. Uy, está diciendo eso, no, cuidado. Entonces, por ahora simplemente lo que vamos a decir es, este A sub IJ, simplemente lo que nos está indicando es que nosotros estamos tomando elementos de esta forma, esto, donde cada una de esas entradas son números reales. Entonces, ¿cómo escribe uno eso? I es mayor o igual que uno, menor o igual que m. Y j es mayor o igual que uno, menor o igual que n, ¿cierto? Y cada una de estas cosas son números reales. Entonces, ¿por qué resalto esto acá? Lo resalto y ya que me alegro de que todos seamos estudiantes de matemáticas, porque al igual que ustedes, pues yo también soy estudiante de matemáticas, no de pregrado, pero sigo siendo estudiante de matemáticas. Pues más adelante vamos a hacer cosas bien divertidas. Uno aquí pone R para empezar, pero uno aquí puede poner cosas bien divertidas y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a la pregunta de si soy agradable, yo creería que sí. Vamos a poner, por ejemplo, aquí Z2 o Z7. Este curso nos vamos a divertir bastante para que ustedes sigan emocionándose y amando la matemática, porque si están acá es porque les apasiona esto. Listo. No me emociono más. Entonces, ¿cómo se define? Vamos a definir dos funciones, ¿sí? La función cruz y la función punto. Entonces, ¿cómo vamos a definir la función cruz? Componente a componente dirían en los cursos de geometría, ¿cierto? ¿Cómo suma usted dos matrices? Básico. Si esta es una matriz y usted tiene aquí otra matriz, B11, B12, B21, B22, ¿cómo suma usted esta matriz con esta matriz? Le dicen a uno en geometría, simplemente A11 más B12, A12 más B12 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros estamos haciendo acá para una matriz de tamaño 2 por 2, pues nosotros acá lo estamos haciendo de manera general. Y acá, entonces vamos a definir la función punto. Entonces tomamos aquí un R, acá es el conjunto de los reales, ¿cierto? Como mencionábamos acá, voy a subirlo. Ven que en la definición, en la operación punto, aquí aparece, vuelvo y recuerdo, aquí es F, porque es una definición general, pero acá en este ejemplo en particular, pues nosotros vamos a tomar el R, entonces R cruz M, M cruz N con entradas en R, para que nos dé nuevamente acá, ¿cierto? Entonces es simplemente que a cada una de las componentes, ¿sí? Si esto es la matriz A, entonces ¿quién sería alfa por A? Es simplemente que a cada una de las componentes, pues nosotros lo vamos a multiplicar por el alfa, ¿cierto? Seguramente esto pues ya lo vieron en geometría, pero simplemente para que quede consignado aquí en el curso de álgebra lineal. Eh, Profe, Sí, ¿qué pasa cuando se pueden sumar matrices de distintas dimensiones? bueno, no, igual mira que acá se consideran matrices de igual tamaño, porque a la pregunta del compañero, si yo tengo una matriz de tamaño, hagamos esto con números, 2, 4, 7, 8, ¿cómo sumaría yo esto con esto? Digamos, que acá, o sea, no se está definiendo la suma para matrices de tamaño diferente, o sea, no está definida. O sea, estamos definiendo una suma para matrices que tengan el mismo tamaño, porque con esta definición no tendría sentido hacer la suma porque no hay elementos acá. Entonces, la suma
para matrices de tamaño diferente no está definido. Que usted puede definir una cosa en cursos más adelante. Sí, eso se puede, pero acá en este curso, ¿sí? Eso de definir la suma de matrices de tamaño diferente, no, eso no lo vamos a tener. ¿Listo? Ok, yes. Listo. Pero en matemáticas, pues, como es matemáticas, uno podría, ¿cierto? ¿Qué hace uno en matemáticas? Uno en matemáticas lo que hace es divertirse, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a hacer. Uno puede decir, va a tomar la matriz de tamaño 2 por 2. Yo voy a definir una suma. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Que no sería un espacio vectorial porque no coincide con la definición de espacio vectorial. Pero usted puede definir una función de este conjunto, cruce este conjunto. Usted dice, lo voy a definir acá, por ejemplo, acá. Entonces usted podría decir, cómo voy a asignarla? Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. 2 por 4, 8. 7 por 4 por... ¿Cuánto es 4 por 7? No, calculadora. A ver, ¿cómo es la cosa? 2 por 4 más 4 por 7. Eso da 36. 36. 7 por 4. 7 por 4, no sé, más 8 por 7. Aquí 84. Entonces, usted puede definir una suma entre matrices de tamaño diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que es que esto no te va a dar estructura de espacio vectorial, ¿cierto? Pero para que sea espacio vectorial, lo que nosotros vamos a hacer es definir suma de matrices entre matrices de tamaño igual. ¿Listo? Eso es lo bonito de la matemática, ¿no? Puede hacer uno lo que se le dé la voluntad. Seguimos por acá. Bueno, y voy a mencionar que pues simplemente por escritura, cuando n es igual a m, entonces pues uno no escribe m, m cruz m, sino que simplemente pues pone mnr. ¿Listo? Entonces, digamos, pues diríamos acá, si lo quieren verificar, claro, este conjunto, el conjunto de matrices, es un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces esos dos primeros están pues como para, listo, para que nos den como idea de algo. Ahora sí vamos a meterles un poquito de algo interesante. Vamos a tomar A, un conjunto no vacío. ¿Listo? En principio es simplemente un conjunto. Entonces voy recordando, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío que tiene dos funciones, o también lo podemos decir de otra manera. Es un conjunto no vacío con dos operaciones binarias, ¿cierto? Bueno, binarias no, con dos operaciones cerradas. Esto. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a construir espacios vectoriales a partir de espacios vectoriales. Eso va a ser este ejemplo. Vamos a tomar a un conjunto no vacío. En principio, no tiene por qué tener estructura de espacio vectorial. Es simplemente un conjunto el cual es no vacío. Y vamos a definir, vamos a considerar, perdón, a definir, no, a considerar un espacio vectorial sobre los reales. ¿Listo? Entonces tenemos dos ingredientes. Tenemos un conjunto no vacío y tenemos un espacio vectorial sobre R. Entonces, a partir de un conjunto no vacío y de un espacio vectorial, nosotros vamos a definir un espacio vectorial. Algo como lo que hacíamos ahora. Si uno tiene dos conjuntos no vacíos, ¿sí? No vacíos, entonces a partir de esos dos conjuntos yo puedo definir más conjuntos, ¿cierto? Que es lo que generalmente se hace en el curso de fundamentos. A uno le dicen A unión B, A interceptado B, A menos B y el que estudiamos ahora, A cruz B. Entonces, si yo tengo dos conjuntos no vacíos, yo puedo definir otros conjuntos a partir de esos dos conjuntos que me es dado. Ahora, de manera análoga, si nosotros tomamos un conjunto no vacío y un espacio vectorial, nosotros con eso vamos a poder construir
un espacio vectorial. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No significa que este sea el único espacio vectorial que se pueda construir a partir de eso. Uno puede hacer muchos. Simplemente acá les estoy mostrando uno que es frecuente en los textos de álgebra lineal. Entonces, simplemente lo vamos a denotar como esta F, A, punto y coma, V. ¿Listo? Eso es simplemente notación. Si usted quiere ponerle a eso a gorrito, no hay problema. ¿Listo? No hay problema. Entonces, ¿cómo vamos a definir este conjunto? Vamos a definir este conjunto como las funciones, ¿sí?, que tienen dominio A y que tienen como codominio a V. Entonces, este conjunto de F, A, punto y coma, V, es el conjunto de las funciones, ¿sí? Es el conjunto de las funciones, es el conjunto de las funciones que tiene por dominio al conjunto no vacío A y al espacio vectorial V. Entonces es acá donde uno como matemático, como estudiante de matemáticas, pues uno se tiene que emocionar. ¿Por qué? Resulta que nosotros queremos darle a esto estructura de espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera condición para que un conjunto sea un espacio vectorial? ¿Qué es lo primero que tiene que satisfacer? Entonces alguien diría, lo primero que tiene que satisfacer es esta condición de acá. ¡Ey, calma, calma! Que para poder decir que x más y es igual a y más x, nosotros estamos tomando elementos en X. ¿Cómo tiene que ser X? X tiene que ser no vacío, porque si X es vacío, ¿cómo tomaríamos elementos en el vacío? No, pero es que yo vi en lógica que no, acá no le metamos tanta lógica al asunto. La primera condición es, tome un conjunto no vacío. ¿Listo? Un conjunto no vacío con dos operaciones o con dos funciones que satisfacen estas 8 condiciones. ¿Listo? Entonces, nosotros queremos construir un nuevo espacio vectorial. Pregunto, ¿por qué este conjunto de acá? Y eso es algo que ustedes se van a encontrar a lo largo de su carrera como estudiantes de matemáticas. Ustedes definen un conjunto y tienen que mostrar que ese conjunto es no vacío. Entonces, como queremos definir un espacio vectorial, ¿por qué ese conjunto es no vacío? Les pregunto. Porque como es no vacío y es una función, entonces tiene que tener una imagen. ¿Y quién sería la imagen? Porque yo tengo que exhibirla. O sea, lo que decís es cierto. Muy bien. ¿Quién sería la imagen? Es aplicarle F. Pero ¿quién sería F? O sea, lo que estás diciendo está bien. Pero hay Por el chat están diciendo que es FDA, la imagen. la operación suma y punto, que cerrada. Ok, cool. ¿Qué es cool? Cool. Frío. Entiendo. Frío. FDA. O sea, él había dicho una expresión como que le parecía muy interesante, pues lo que es, pues parecía muy bacano lo que estaba diciendo. Pero por eso Ya. no lo noté, por eso no lo dije, ¿cierto? Pero ya lo que usted preguntó de cuál era la imagen, ahí Víctor dijo que la pues que es FDA la imagen. Desde acá. Entonces tenemos. Nosotros nos están diciendo, una F rara, toma aquí A, toma B, esto es un conjunto no vacío, esto es un espacio vectorial. Le están diciendo, este es el conjunto de todas las funciones que están definidas en A con valores en B, ¿cierto? Entonces tal que F es función. Listo. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces yo necesito, ¿sí? Necesito construir una función, necesito construir una función f, ¿sí?, de A en B, ¿cierto? De A en V. Yo necesito construir una función.
Si yo logro construir una función de A en B, entonces este conjunto es no vacío. Y si es no vacío, entonces yo puedo pensar entonces en darle estructura de espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, alguien decía, listo, como A es diferente del vacío, porque esa es la condición que ponemos, entonces sería f de A en B. Ajá, entonces aquí tomaría, como es no vacío, me imagino que tiene que existir un elemento acá. Entonces tome ese elemento acá. Entonces f de A. Bueno, pero nosotros no sabemos qué cantidad de elementos tiene A. Entonces, ¿qué pasa si hay otro, si hay un B en A? Entonces, ¿quién sería f de, entonces aquí B? La asignación sería aquí. Alguien podría decir f de B, pero ¿cuál es la asignación? Muéstreme cuál es la función. Porque ¿quién es f de A? O sea, yo por qué sé, como yo necesito que esto sea una función, ¿cierto? Entonces yo lo que necesito es que f de A sea un elemento en B para que esto sea una función, ¿cierto? Por lo menos es la primera condición. Pero ¿por qué yo tengo la certeza de que f de A es un elemento que está en B? ¿Quién es f? ¿Cuál asignación? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que pregunto? La imagen es B, ya que es espacio vectorial. Sí, pero ¿cómo sé yo que este elemento está acá? Entonces acá es donde viene. Pero V, ya que este espacio vectorial ya no es vacío por definición de espacio vectorial. Exacto, espacio vectorial, sí, o sea, SUV es no vacío. Perfecto, eso está bien. Pero ¿cómo tenemos certeza de que FDA es un elemento que está en B? O sea, la pregunta es, ¿quién es FDA? O sea, ¿qué es FDA? Mándale todos a ese elemento que esté en B, ya que no es vacío. Listo, listo. Entonces hay dos cosas. Como B es diferente del vacío, listo. Entonces, digamos, existe llamémoslo un B1 que está en B. O sea que me estarían diciendo que FDA es B1. Pero Bruto. eso no está relacionado de cómo yo haya construido específicamente esa función. No, Exacto, sí, sí, eso sí. exacto. O sea, lo que están diciendo ahí es, o sea, lo que acaba de decir el compañero, exacto. Eso no dice cómo estoy construyendo esa función y cómo lo estoy elaborando. ¿Sí? Entonces ahí ya entienden cuando les pregunto quién es FDA. Entonces miren muchachos, acá es donde uno dice, wow, o sea, la gente que hizo esto, genial, o sea, gente que se inventó esto. Uf. Miren muchachos acá la definición. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío que tiene dos funciones, ¿cierto? Y que satisface 8 condiciones. Pero en la tercera condición, mire lo que nos está diciendo la persona que dio esta definición. Vean, la tercera, existe una cosa acá tal que satisface esto. Listo. Entonces me vengo para acá. Como X, espere que ya se me olvidaron las letras. Como V es un espacio vectorial, es un espacio vectorial. Entonces vuelvo y repito, es un conjunto no vacío con dos funciones, ¿sí? Y con 8 condiciones. Pero la tercera me dice, existe una cosa que denotamos de esta manera que satisface tal cosa. Pero ¿esto dónde está? Esto está en mi espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, definamos
F de A en B. ¿Cómo lo voy a definir? Eso es a lo que le llaman el elemento neutro o algo así por el estilo, profe. Pues Sí, pregunto. eso es lo que más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Ya. No te contesto de una vez porque de pronto se me olvida. ¿Y qué es lo que pasa? Mira que acá nosotros estamos diciendo existe un elemento, ¿cierto? Más adelante nosotros vamos a probar que ese elemento neutro es único. Cuando es único, uno ya le pone un nombre. Entonces todavía yo no lo puedo llamar el elemento neutro porque si yo lo llamo el elemento neutro es porque yo tengo la certeza de que ese número o ese elemento, perdón, ese elemento es único. Por ahora, simplemente que nos está diciendo la definición de espacio vectorial, que existe uno que cumple eso. Más adelante vamos a probar que es único y ya cuando es único, listo, usted ya puede decir, como es único, lo voy a llamar el elemento neutro, como esta cuarta propiedad. Esta cuarta propiedad que nos está diciendo, nos está hablando como de un inverso aditivo, ¿cierto? Pero yo no lo estoy mencionando como inverso aditivo. Simplemente estoy diciendo que para todo elemento en X, yo puedo encontrar otro, tal que al operarlos con la función cruz, me da el elemento 0v, ¿cierto? Entonces, cuando uno demuestra que este elemento W que aparece acá es único, entonces le ponemos el nombre de inverso aditivo. Entonces, como yo quiero definir una función y A es no vacío, entonces, ¿cómo va a ser la asignación? Tome aquí cualquier elemento A y ¿cómo va a ser la asignación f de A? Como esto es una función, este elemento tiene que estar ¿en dónde? Tiene que estar en V. ¿Cuál tengo yo la certeza de que está en V? Este amigo de acá, ¿cierto? Entonces, esto es una función, ¿cierto? Porque para todo elemento de A existe un único elemento en V, ¿cierto? ¿Eso qué me dice? Luego, F es una función, ¿cierto? Es una función. Esto que yo estoy acá llamando es una función porque yo tengo la certeza de que este teta de V es un elemento que está en V. Por eso les preguntaba acá, bueno, ¿y yo por qué tengo la certeza de que f de A está acá? ¿Cierto? Listo. Entonces, como yo logré encontrar una función de un conjunto no vacío en un espacio vectorial, ¿eso qué me dice? Entonces, como hacen en clase de matemáticas. Por lo tanto, 3 puntos, esto de acá, ¿cómo es? Es diferente del vacío. Listo, yo ya tengo un conjunto que es diferente del vacío. Listo. Entonces puedo seguir pensando en darle a ese conjunto estructura de espacio vectorial. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo. Pero ya lo otro es más fácil. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a definir la operación cruz? Simplemente como suma de funciones. ¿Cómo sumaban funciones ustedes en básicas? Aquellas funciones que tenían ¿qué? El mismo dominio, el mismo codominio, ¿cierto? Entonces aquí la suma va a ser exactamente la misma. ¿Alguien va a hablar? No, no. Escucho. No, ahora. Si suponemos que f es función, entonces f de a tiene un único. Exacto, pero entonces allí ya estaría la dificultad al decir si suponemos. O sea, no podemos suponer porque necesitamos mostrar la existencia de esa función. Vengo acá, entonces de cruz, esta operación cruz, entonces la vamos a definir como la suma de funciones. Y acá, este producto por escalar es simplemente que lo que vamos a hacer es multiplicar por el escalar, por el real, pues a la función en cuestión, ¿cierto? O sea, a cada uno de los elementos que aparecen en la función, pues simplemente los vamos a multiplicar por el alfa. Entonces uno mostraría que esto de acá es un espacio vectorial sobre R. Listo. Entonces miren muchachos, el que viene a continuación. El libro de Pita propone esto en los
en los ejemplos, pero pues no sé, el profesor, bueno, igual si miran el libro se van a dar cuenta de él y como hasta gracioso como lo propone él. Muchachos, yo tomo aquí agua que... Listo. Entonces vamos a tomar alfa, un número real, no nulo. ¿Listo? No nulo. Y defina V como el singulete de alfa. Eso es un conjunto y es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Porque tiene al alfa. ¿Listo? Entonces ya tenemos un conjunto que es no vacío. Entonces, si tenemos un conjunto que es no vacío, podemos pensar en darle estructura de espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para que un conjunto tenga estructura de espacio vectorial? Necesitamos definir dos funciones, ¿sí? Y que esas funciones satisfagan esas 8 condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defino la suma? Perdón, ¿cómo defino esta operación? Normal. B cruz B en B. ¿Qué elemento puedo tomar en B? Pues el único que puedo tomar es alfa. Entonces tomo aquí alfa y aquí también tomo alfa, ¿cierto? Entonces, como yo quiero definir una función, ¿cierto? Para que sea una función, independientemente como yo opere esto acá, me tiene que dar nuevamente en V, ¿cierto? Listo. Entonces, alfa más alfa es igual a alfa. Profe, pero es que eso es como contraintuitivo. Sí, bienvenido al mundo de la matemática, ¿cierto? Entonces, como yo necesito definir una función, ¿sí? Para que sea una función, al yo operar estos dos elementos de acá, me debe dar un elemento acá. Para que me dé un elemento acá, cuando yo los opere, ¿cuál tiene que ser el resultado? Alfa, pa, ¿cierto? Porque si yo pongo otra cosa, pues esto no sería ni siquiera una función, porque no sería cerrado. Y de manera análoga, entonces punto sería los reales, cruz B, en B. Aquí sí puedo tomar cualquier número real. Voy a tomar un número real arbitrario cualquiera, beta. ¿Listo? ¿Cómo hago la operación acá? Simplemente cuando usted hace la multiplicación por escalar, que ya habíamos mencionado que más adelante lo vamos a decir así, beta por alfa, ¿quién va a dar? Va a dar alfa. ¿Por qué va a dar alfa? Que yo necesito que esto por lo menos sea cerrado. ¿Listo? Y se probaría entonces que V es un espacio vectorial sobre R. Entonces, en este conjunto, ¿sí? Y en este espacio vectorial, ¿quién sería el elemento neutro? El elemento neutro sería ¿quién? Sería alfa. El mismo alfa, ¿cierto? Y miren que alfa es un número real no nulo. Entonces es lo primero que uno se tiene que quitar de la cabeza. No es que el elemento nulo es el cero. No, el elemento nulo no es el cero. Lo que pasa es que toda la vida hemos tenido en la cabeza a los números reales y a los números complejos. Pero en matemáticas nos vamos a encontrar estructuras donde inclusive el uno puede ser el cero. Y eso lo van a ver ustedes cuando estudien anillos. Entonces, esto es genial, muchachos. Ahora miremos este. Tomemos este conjunto, V, los X en los reales, tal que X es mayor que 0. ¿Listo? Vamos a ver, entonces, ya tenemos, este conjunto es no vacío. ¿Cierto? ¿Por qué es no vacío? Pues porque el 1 es mayor que 0. ¿Cierto? Y es más, ¿cómo mostrarían, por ejemplo, ustedes en este momento que el 1 es mayor que 0? Con herramientas de básicas. Sería que cuando se le suma algo tiene que ser igual, tiene que ser mayor. O sea, perdón, no me dice entender, perdón. Sí. Hágale, tranquilo. Era como lo que están diciendo en el chat. O sea, acaban de decir Ok, algo ok. importante. 1 menos 0 es mayor que 0. Listo, pero ahí estarías asumiendo que 1 es mayor que 0, que es
Listo, entonces la pregunta, ¿por qué 1 es mayor que 0? Con básicas. ¿Será que se puede? ¿O yo estoy viajando mucho? Porque uno en básicas le dicen, Pero entonces para primero todo. tiene que definirlo, ¿no? Pues la función mayor. Eso es casi como una operación, o está siendo una comparación. Por eso digo, con básicas. Ujú. A uno en básicas, cuando está mirando las propiedades de orden, a uno le dicen, para todo x en los números reales, x al cuadrado, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. ¿Eso les puede dar alguna idea o no? Pues sí, profe, pues yo tengo una idea. Sí. Pues así como yo estaba pensando en el mayor o igual. 1 es mayor o igual a 0, hasta donde sabemos, pues obviamente 1 no va a ser igual a 0, pero por lo menos entonces se descartaría el igual. ¿O me equivoco? Y el problema es, volvemos a lo mismo, porque ¿cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que 1 es mayor o igual que 0? O sea, obviamente. Ahí es donde Porque ya uno empieza como a filosofar, pero ¿cómo así si toda la vida me han dicho que 1 es mayor o igual que 0? Y este man me está diciendo que, ¿por qué 1 es mayor o igual que 0? Es que eso es no que es en los axiomas de R, los ¿Sí? axiomas de R tenemos que si fuera perteneciente como a R menos, entonces tendríamos que, cuando hacemos la multiplicación de -1 por -1, en realidad eso es 1 al cuadrado. Entonces no Ah, puede ser menor que 0. ah, pero es cierto que sale con básicas, o sea, como el argumento que acaba de decir el compañero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces, si uno ya, si uno sabe que 1 es mayor que 0, entonces ya uno podría mostrar que 2 es mayor que 0, que 3 es mayor que 0, ¿cierto? Pero bueno, ya dejémoslo ahí que ya. Profe, si dos números m y n, entonces. Sí, o sea, esa es la definición. Exacto, o sea, si n es mayor que m, o sea, más que el entonces es un sí y solo sí, porque es una definición. Esa es la definición. Entonces, digamos, caeríamos en lo de que n, por cómo saber que 1 es mayor que 0. Pero el argumento pues que da el compañero, no sé si es válido. ¿Dónde íbamos? No tiene, matemáticas uno tiene mucho para hablar y distraerse. Listo, y acá. Entonces vamos a definir la operación cruz, B cruz B en B, ¿cierto? Entonces, uno toma dos números positivos, ¿cierto? Y por los axiomas de orden, si yo multiplico dos números positivos, ¿cómo me da el producto de esos dos números? Positivos. O sea que, por lo menos es cerrada, ¿cierto? Al menos esta. Ahora, ¿cómo vamos a definir el producto? Listo, tomo acá un real, alfa, tomo un elemento positivo. ¿Cómo lo voy a definir? Como x elevado a la alfa, ¿cierto? ¿Cómo es la función exponencial? ¿Cuáles son los valores que toma la función exponencial? Positivos. O sea que este número de acá, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser positivo. O sea que ¿dónde está? En V. ¿Listo? Entonces acá, muchachos, que se me hizo la hoja. Se me perdió la hoja. Qué bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer acá dos cosas. Dice, P es un espacio vectorial sobre R. Listo. Entonces sería fácil verificar las dos primeras condiciones de acá de la definición. ¿Listo? De el 1 y el 2. O sea, con esa definición, entonces es fácil mostrar 1 y 2. Lo que voy a hacer es la 3 y la 4.
Entonces voy a mostrar que existe un elemento en ese espacio vectorial tal que satisface estas condiciones de acá. ¿Listo? Vengo por acá. Dice la hoja, es que la hoja me ayuda para no estar pasando. Pero muchachos. Se me perdió. Entonces, como se me perdió, me toca pasar y pasar. Entonces, a ver que no se me olvide. Una cosa es más. Definimos B, cruz B, en B. Acá tomamos un X, tomamos un Y. Y entonces, ¿cómo está sumando 1? ¿Cómo es la suma? Es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, por eso, al principio, yo resaltaba, no, es una cruz, ¿cierto? Pero por abuso de notación uno puede decir que es la suma, ¿cierto? Entonces, este producto acá es el producto de números reales positivos. Listo. Entonces, lo que voy a hacer, ¿cuál es la tercera condición? La tercera condición dice, existe un elemento acá, ¿sí? Tal que x más esta cosa es igual a esto, y lo mismo que esto, ¿sí? Perdón. Pero basta con mostrar solo uno, porque si ya nosotros verificamos la primera, pues ya se tiene el otro lado. Pues sí que fue como Piedro. ¿Será que es que soy muy rebujado? No. Listo. Entonces, nos están diciendo, existe uno, ¿cierto? Entonces, si uno le dice los reales, uno ya sabe quién sería el cero, ¿cierto? Pues quién sería el teta de v, el cero, porque ya estamos mecanizados de que el cero es el cero. Pero acá, pues como uno no sabe, pues uno lo busca. ¿Cómo así que lo busca? Pues uno pone x más teta b, uno pone que x es igual a x más teta b, ¿cierto? Yo quiero encontrar este elemento. ¿Listo? Pero usted sabe que x más teta b, ¿cuál es la asignación? Es x por teta b, ¿cierto? Mírelo acá lo tengo arriba. ¿Cómo sumo x más un elemento? X más un elemento es el x multiplicado por este elemento, ¿sí? Entonces, por transitividad en la igualdad, ¿uno qué le queda? X igual a x, teta b, ¿cierto? Entonces, ya ahí uno sabe quién es el teta de v, pero entonces hagamos lo bonito. ¿Cómo se hace lo bonito? X menos x teta v igual a 0. Saco factor común x, entonces me queda 1 menos teta v igual a 0, ¿cierto? Entonces, como tenemos un producto igualado a 0, entonces x es igual a 0 o 1 menos teta v es igual a 0, ¿cierto? Pero yo estoy interesado en quién. ¿Estoy interesado en x? No, estoy interesado es en quién, en encontrar este elemento de acá. Entonces, por lo tanto, teta de v es igual a 1, ¿cierto? Entonces, para este conjunto de acá, ¿sí? Aquel elemento neutro, que más adelante vamos a llamar neutro y que el compañero resaltaba, para aquel neutro, ese neutro va a ser el 1. ¿Listo? Ahora, vamos a encontrar el inverso aditivo. ¿Listo? Entonces, sea x, cualquier elemento acá. ¿Listo? Entonces encontremos, porque uno propone, entonces encontremos un y en b, tal que x más y sea igual a 0 de este. O como ya sabemos quién es, lo podemos poner 1. Entonces, 1
es igual a X más Y, ¿cierto? Pero esta suma acá, ¿es en dónde? Es en V. ¿Cómo suma elementos 1 en V? Ah, es simplemente el producto de X por Y, ¿cierto? O sea, nuevamente, por la transitividad, tenemos, ¿qué tenemos? Ah, tenemos que 1 es igual a XY, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, ¿en qué elemento está uno interesado en encontrar? Encontremos Y, ¿cierto? Entonces, como X está en B, entonces tenemos que X es mayor que 0. En particular, ¿qué puede decir 1? Ah, en particular, X, si X es mayor que 0 es porque X es diferente de 0, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa si uno tiene un número diferente de 0? Ah, pues puede pasar a dividir, ¿cierto? Es decir, que el inverso aditivo en este conjunto resulta ser el inverso multiplicativo que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Y entonces, de esa manera, uno estaría mostrando la propiedad 3 y la propiedad 4 de espacios vectoriales. Y ya quedaría pues como ejercicio pues mostrar que las demás. Acá, 6, los complejos son un espacio vectorial sobre R, es otro ejemplo. Pero acá, los reales no son un espacio vectorial sobre los complejos. Muchachos, aquí en este ejercicio resalto algo. Miren que se está diciendo los complejos son un espacio vectorial sobre R y los reales no es un espacio vectorial sobre los complejos. Se están dando los conjuntos, se está dando C y se está dando R, pero no se está especificando la operación o no se están especificando las funciones. Cuando no se especifiquen, entonces ustedes van a asumir que es la que siempre han manejado. En este primer caso, ¿cuál sería la suma? Como se suman números complejos. ¿Cómo sería la multiplicación por escalar? Pues simplemente se toma un real y se multiplica el número complejo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo mostrar que R no es un espacio vectorial sobre C? Entonces, volvemos a lo de siempre. ¿Qué es un espacio vectorial? Es un conjunto no vacío con dos operaciones que son cerradas, o si lo quieren ver como dos funciones, ¿cierto? Una de ellas es la suma y la otra es el puntico. Entonces, miren lo que me están diciendo acá. R no es un espacio vectorial sobre C, ¿cierto? O sea que sería, aquí ponemos los complejos, aquí ponemos R, ¿cierto? Y aquí ponemos R, ¿cierto? Como es la operación usual, uno tomaría, por ejemplo, aquí un complejo, Z, y aquí tomaríamos un complejo, perdón, un real, X, ¿cierto? Pero cuando yo hago la multiplicación de X, de Z por X, esto no necesariamente es un número real. ¿Por qué? Por lo siguiente, si Z es igual a I y X es igual a 2, 2 veces I es un real. No, ¿cierto? Entonces, para que sea espacio vectorial, se tiene que cumplir todo. Si alguna de las cosas falla, ya inmediatamente ustedes pueden decir que no es un espacio vectorial sobre, ya sea los reales o los complejos, ¿cierto? Como no se está cumpliendo que sea cerrado en esta operación, entonces ya ustedes inmediatamente pueden decir que no es un espacio vectorial sobre que los reales no son un espacio vectorial sobre los complejos. ¿Listo? Entonces sería como una forma de mostrar cuando algo no es un espacio vectorial, ¿sí? Basta con verificar que o las 8 condiciones no se cumplan o que no sean cerrados bajo la suma o bajo la multiplicación por escalar. Entonces, por ejemplo, acá este conjunto, no lo voy a hacer, pero simplemente lo voy a mencionar. Considera el siguiente conjunto. Entonces tomamos W, este conjunto de matrices, ¿cierto? De tamaño 2 por 2 con entradas en los reales, tal que esta entrada y esta entrada son mayores o iguales que 0. Resulta que este conjunto no va a ser un espacio vectorial sobre los reales, ¿sí?
¿Por qué? Porque seguramente no va a satisfacer que sea cerrado bajo el producto por escalar. Pero si uno cambia aquí sobre los reales positivos, entonces posiblemente si vaya a ser un espacio vectorial. Entonces, si ven muchachos la importancia de uno escribir con totalidad. Ah, es que es un espacio vectorial, sí, pero ¿sobre quién? Porque, por ejemplo, W no es un espacio vectorial sobre R, pero uno podría decir, ah, bueno, es un espacio vectorial sobre R más. Ah, Felipe, pero dijiste que solo era R o los complejos. No, vamosle metiendo a esto cositas. Yo puedo tomar los reales positivos. ¿Sí ven? Entonces es importante usted decir, ah, es un espacio vectorial sobre quién. O sea, no es suficiente con decir, ah, es un espacio vectorial. Si no hay lugar a confusión, entonces uno diría, ah, es un espacio vectorial. ¿Listo? Pero se debe especificar, es un espacio vectorial sobre quién. ¿Listo? Entonces allí tenemos ya una cantidad de ejemplos. Entonces ahora sí vamos a hacer acá una... Y al parecer yo como que hablo mucho. Profe, acá Entonces, en el chat estaban diciendo unas observaciones, pues, o dudas. No sé cómo lo vería usted. profe, me disculpa, ¿cómo que cerrado? Ah, cuando digo que cerrado es... Te voy a mostrar, María Camila. ¿Dónde estaba? Acá. Cuando digo que cerrado, mira que, como yo estoy diciendo que no es un espacio vectorial sobre R, pues mira que, ¿qué se debe cumplir? Entonces mira que uno toma los reales cruz ese conjunto W acá en W. Entonces, por ejemplo, tomemos el número real menos 1 y tomemos una matriz acá. Entonces, A, B, C y D. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería aquí la operación puntico? Ah, simplemente a cada una de estas entradas, uno lo que hace es que la multiplica por este elemento de acá. Entonces sería menos A, menos C, menos B y menos D. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que esto está en W? Uno se hace esa pregunta, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Como esto está en W, entonces, ¿qué ocurre? Que A es mayor o igual que 0 y que B es mayor o igual que 0. Pero cuando yo lo multiplico por el menos 1, ¿cierto? Acá, por propiedades de orden, cuando yo lo multiplico por menos, ¿qué le pasa a la desigualdad? Cambia, ¿cierto? Entonces, mira, Camila, que este elemento y este elemento de acá no son mayores o iguales que 0, son menores o iguales que 0. Por lo tanto, no pueden estar en W, porque para que estén en W, ¿cuál es la condición? La condición es que esta entrada y esta entrada tienen que ser mayores o iguales que 0. Pero al considerar esta de acá, mira que esta entrada y esta entrada no son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, no es cerrada. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es cerrado. ¿Es claro, María Camila? María Camila. ¿Qué fue? Ah, ok, estaba escribiendo. Ah, qué pena. Espérate. Entonces, cuando hablamos de cerrado, nos referimos a que la desigualdad no puede incumplir. No, digamos que cuando se habla de cerrado, cuando se habla de cerrado, es que cuando yo lo opero, cuando yo tengo aquí esta operación, yo tomo aquí un real, y tomo acá un elemento en W. Cuando yo hablo de cerrado, es que cuando opero este elemento en lo real, cuando opero este real y cuando opero este elemento en W, ¿sí? Al operarlos, me debe dar nuevamente un elemento en W. ¿Cómo son los elementos en W? Los elementos en W son aquellas matrices de tamaño 2 por 2 donde esta primera entrada
y esta segunda entrada son mayores o iguales que 0. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo multiplico este elemento que está en W por este real menos 1, estas dos entradas de acá no van a ser mayores o iguales que 0. Entonces, como no son mayores o iguales que 0, me está diciendo de alguna otra forma que no pertenecen a W, porque no están cumpliendo la condición que me está diciendo W que debe satisfacer. ¿Que cuál es? Que estas dos entradas sean mayores o iguales que 0, porque mira que con esto estamos diciendo que son menores o iguales que 0, entonces por lo tanto no pueden estar en W. Entonces a eso hago referencia cuando digo que es cerrado. Dice acá el compañero, listo, comprendo. Listo, no, entonces de pronto me quito tiempo. Mañana comenzamos con, mañana no, ¿cuándo? ¿Cuándo? El viernes entonces comenzamos acá. Muchachos, muchas gracias por la asistencia. En un momento, entonces les estaré enviando la clase. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario, pues bienvenido. Profe, si me puede mostrar otra vez los guías que vamos a tomar para anotarlas, por favor, un momento. ¿Los qué? Los Los tres de- textos. Sí. No, en un momento yo les envío ese PDF. Pero pues los textos guía que vamos a seguir Sí, por eso. y de... Lo que pasa es que aquí ya lo... Espérame un momento. Espérame, yo dejo de... No, con gusto. Espérate. Yo lo vuelvo a poner por acá. Espérame un momento. Listo, muchas gracias, profe. Igual, No, con pues mucho yo gusto. después veo la No, clase. espérate, espérate Bueno. no, espérate que es que hay un montón de carpetas, entonces tengo que ir, pero no, espérate. Yo te lo muestro acá que no hay problema. Listo, espérate, simplemente para no... Pues una preguntita, ¿y el PDF que tiene con tus notas, ese también nos lo envía? No, ese sí, ese no, igual ahí en la clase, o sea, con el video van parando, digamos, como hay, por ejemplo, el error del R. Si eso, o sea, en el video yo voy explicando dónde está el error, pero si comienzan a rotar eso, ya hay dificultades para mí. Profe. Míralo acá, mira los libros, la bibliografía. Listo. Es que quién diría acá. Listo, profe, gracias. Listo, no, con gusto. Con gusto, Jacqueline. Igualmente, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, Esteban. Hasta luego, Víctor. Dejo de grabar.